Una renovación espiritual es una obra soberana del Espíritu Santo en la cual Él manifiesta de una forma muy tangible la gloria y la santidad de Dios, con el fin de que el hombre sea profundamente quebrantado delante de Él y la sociedad sea radicalmente transformada por el Evangelio. Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico y de oración, hoy con el tema de la renovación espiritual, en consonancia y en línea con lo que venimos hablando meses atrás y en este tiempo especial, renovación de la misión que tenemos como iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca del tema de renovación espiritual? A la luz de los eventos narrados en Hechos, podemos destacar algunas cosas importantes acerca de una renovación espiritual. La primera parte es que una renovación espiritual es parte de la misión evangelizadora de Dios. Miremos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. En Hechos de los Apóstoles vamos a estar en esta tarde. Miremos en primer lugar Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis entonces testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús se presenta por última vez ante sus discípulos y está hablando de ir al cielo y dejar esta comisión, esta misión, para que la iglesia la desarrolle. Es interesante notar que el Señor habla de el poder del Espíritu Santo en el contexto de lo que conocemos dentro de la Biblia y del estudio bíblico y de las doctrinas de la iglesia como la gran comisión. La misión de Cristo es llenar el mundo con el Evangelio. Él sabe que no lo vamos a poder hacer solos. Por lo tanto, Él nos prometió una ayuda sobrenatural y totalmente poderosa, su Espíritu Santo. El libro de los Hechos muestra cómo el Espíritu Santo dio tiempos de renovación espiritual para ayudar a los discípulos a cumplir esta gran comisión. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41 en primer lugar. Hechos 2, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Está hablando de Jerusalén. Está hablando que después de haber recibido el Espíritu Santo, los discípulos salieron a predicar y estas gigantes conversiones se dieron en Jerusalén en primer lugar. Pero vamos ahora a Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Hechos 8, versículos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, que iban haciendo anunciando el Evangelio. Entonces, versículo 5 dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Y aquella ciudad era Samaria, la ciudad de aquellas personas que se consideraban no judíos. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44, leamos lo que dice aquí. El contexto es que Pedro se encuentra con Cornelio y dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, el libro de los Hechos muestra cómo el Espíritu Santo trajo un despertar, una renovación espiritual a los discípulos para que fueran a cumplir la gran comisión, la comisión que el Señor les dio antes de partir al cielo. Por eso, para la misión
evangelizadora de la iglesia, el Espíritu Santo y la renovación espiritual son importantísimos. Pero miremos algo más, porque también la renovación espiritual es el fruto de la oración. Si estudiamos la historia de los tiempos de renovación en todo el mundo, cada vez que ha habido un despertar espiritual, pronto nos podemos dar cuenta de que ha habido un denominador común antes que eso ocurra, y es tiempos de oración. El Señor mandó a los discípulos a esperar. Hechos capítulo 1, volvemos al capítulo 1, versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de el Padre, la cual les dijo, ustedes oyeron de mí. Esta espera no implicaba inactividad. Los discípulos tenían que orar. No simplemente orar para que hubieran algunas conversiones y para el crecimiento de la iglesia, sino clamar por el poder del Espíritu Santo. Miremos en Hechos, continuemos la lectura ahora en el versículo 12 hasta el 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, está camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Estaba también Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y miremos también en el capítulo 4, en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Al orar, no debemos simplemente pedir que Dios de alguna manera bendiga nuestros métodos y nuestras estrategias. Debemos orar porque haya una renovación espiritual profunda y amplia en nuestros corazones como iglesia, para que a partir de una iglesia renovada, una iglesia encendida en el poder del Espíritu Santo, pueda ir y ser testimonio y predicar el Evangelio y cumplir la comisión que se le ha dado, la misión que se le ha encomendado. Pero además de eso, dice también que en la renovación espiritual consiste en el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, es parte de la misión evangelizadora de la iglesia, es la renovación espiritual el fruto de la oración, y también es parte tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, miremos lo que dice acá. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué momento impresionante es este en la vida de los discípulos? Ellos no estaban esperando esto. ¿Qué estaba pasando? Que se estaba cumpliendo la promesa del Señor que ya leímos en capítulo 1, versículo 4 de Hechos, donde dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran aquella promesa del Padre que ellos habían oído del Señor Jesús. Las citas, podemos ver que algunas citas en el Antiguo Testamento en los profetas, esa promesa que está allí a la que se refiere Cristo. Miremos dos citas. Miremos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, dice lo siguiente. Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón de carne.
Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que dice Ezequiel 36. Y miremos ahora Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice la Escritura: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La cita de Joel, esto que acabamos de leer, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es la que cita el apóstol Pedro en Hechos 2, en los versículos 17 al 21. Leámoslo aquí. Hechos 2, después de recibir el Espíritu Santo, en el contexto del primer discurso, del primer sermón de Pedro, dice en el capítulo 2, versículos 17 al 21 de Hechos, que el apóstol Pedro cita lo que acabamos de leer de Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos notar que esta promesa es mundial. Por lo tanto, cualquier nación y pueblo en la tierra puede apelar a esta promesa. Y Él ha prometido dar de su Santo Espíritu para cumplir la misión, el proyecto de Dios de que el mundo conozca a Cristo como Señor y Salvador. Dios cumplió su promesa con los judíos, ya lo leímos en Hechos 2. Hubo conversiones por miles, primero 3,000, luego 5,000. También se cumplió en Samaria, Hechos 8, como ya lo leímos, y también en los pueblos, empezando por la casa de Cornelio, que no eran judíos y que se consideraban como los gentiles, todos aquellos que no pertenecen o pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y a lo largo de la historia hemos visto muchas naciones ver renovaciones espirituales, despertares espirituales a lo largo de la historia. Parte de eso fue lo que también llevó a que nuestro fundador, Alberto Benjamín Simpson, se dedicara a orar para encontrar la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios fue fundar una denominación evangélica cristiana que se llamara la Alianza Cristiana y Misionera, que hoy está en más de 100 países del mundo, de los cuales nosotros somos parte. Entonces, debemos pedir a Dios urgentemente que se cumpla esa promesa en nuestro país. Colombia necesita una renovación espiritual. Colombia necesita conocer el mensaje del Evangelio de Cristo. Colombia necesita que la iglesia ore por sí misma para que sea renovada, para que sea una vez más avivada, para que podamos como iglesia en realidad presentar un poderoso testimonio delante de nuestras autoridades, delante de la sociedad, delante de todas las personas de este país, para que realmente el Evangelio sea conocido. Pero nada de eso se dará si el Espíritu Santo no está en nosotros, si el poder del Espíritu Santo no está en la iglesia. Y ese poder, ese mover del Espíritu Santo estará en nosotros, en la medida en que nosotros también oremos al Señor e imploremos, como ya lo hemos dicho, por esa venida, por esa nueva empuje, por ese nuevo mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, oremos
Oremos, hermanos, en este tiempo, nuevamente lo recalco, en el contexto de lo que estamos viendo como iglesia, una renovación por medio de la palabra, una renovación en la misión, una renovación en medio de nosotros, para que realmente Colombia pueda experimentar un conocer de Cristo y nosotros así también cumplamos la misión que el Señor nos entregó, de llevar su evangelio a toda criatura. El plan más grande de la historia es el plan de salvación. Nuestros planes particulares y personales tienen que estar en consonancia, tienen que estar en línea con ese gran plan de salvación. No podemos pensar en hacer planes nuestros, a nuestra manera, a nuestra forma, a como nosotros queremos, a nuestro deseo y nuestro anhelo o nuestra conveniencia. Los planes que cada uno tiene tienen que estar enfocados en llevar el evangelio de Cristo para que Cristo sea conocido y para que el Padre se lleve toda la gloria. Por eso decía Pablo en Romanos y también lo decía en Colosenses: todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo como para la gloria de Dios. Esto no se trata, la vida no se trata, la existencia no se trata, la historia del ser humano no se trata de cada uno de nosotros. No se trata de instituciones, se trata del plan de Dios, se trata del proyecto de Dios y es hacia donde nosotros debemos apuntar y ponernos en sintonía y ser parte de lo que Dios está haciendo en cada país, en cada lugar, en cada tiempo. Eso es lo que la Biblia nos llama. ¿Qué le parece si oramos juntos entonces para que Dios se mueva en medio de nuestro país en este tiempo? Todo tiempo ha sido de necesidad. No solamente ahora, por todo lo que estamos viendo alrededor, por los temas de salud, de pandemia, por los temas políticos, por los temas de violencia, por los temas de economía. En todo tiempo, el mundo y el ser humano necesita a Cristo. Oremos. Buen Señor, te damos gracias por permitirnos ser parte del pueblo tuyo y ser parte de esta gran misión, de esta gran comisión que le diste a la iglesia. Padre, recuerdo un tiempo en que yo y muchos de los que están ahí detrás de los dispositivos, Señor, no teníamos claro cuál era el plan de nuestra vida. No teníamos un norte, no teníamos realmente un horizonte, no teníamos un destino. Pero te conocimos a ti y entendimos que nuestro destino, que nuestro horizonte, que nuestro norte tiene que ver con que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nuestra misión, nuestro proyecto de vida es predicar a Cristo. Lo que recibimos de otros, aquellas personas que nos insistieron, aquellas personas que nos buscaron, aquellas personas que realmente casi nos persiguieron con el Evangelio de Cristo, Dios, cumplían su parte. Ahora nosotros, Dios, tenemos también nuestra parte que hacer. Ahora nosotros también, Señor, estamos llamados, en algunos casos, a ser insistentes, en algunos casos casi que a perseguir a personas para predicarles el Evangelio de Cristo y para que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Por eso, Señor, te oramos, Dios, para que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros, particularmente en medio de nosotros, Iglesia del Encuentro, para que tú, oh Dios, traigas un mover espiritual, una renovación espiritual en medio de nosotros, un anhelo de buscarte, un deseo de seguirte, un completo compromiso, como dice Ezequiel, de guardar tus mandamientos y guardar tus preceptos y obedecer tu palabra, Señor. Trae, Señor, a nosotros sed del agua de vida. Trae a nosotros, Señor, luz, la luz de las naciones. Trae a nosotros, Señor, un compromiso, oh Dios, de obedecerte, de procurar guardar tus mandamientos, como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 28. Señor, oramos, estamos imitando a aquellos hombres como los discípulos y aquellos hombres que a lo largo de la historia oraron por sus naciones, hombres y mujeres y niños también, que oraron por sus naciones para que tú visitaras cada nación, para que tú visitaras pueblos. Señor, tenemos registro que en los tiempos, oh Dios, de Juan Wesley en Inglaterra, hubo personas, Señor,
borrachos, personas adictas al licor en aquel tiempo, que se convirtieron y que abandonaron sus placeres y que abandonaron sus vicios para buscarte y para seguirte, oh Dios. Padre, tenemos testimonios en el mundo, Señor, de lugares donde tú te has movido, Padre Celestial, trayendo salvación, trayendo conversión, y a partir de la salvación en Cristo y a partir de la conversión al Evangelio, transformación en aquellas sociedades, en aquellos contextos donde ha venido tu mover. Por eso, Señor, oramos, Dios. Sabemos por la Escritura que ya tenemos el sello del Espíritu Santo, que tú moras en nosotros. Lo que te pedimos ahora, Señor, es que traigas a nosotros un mover, que traigas a nosotros una nueva dinámica, que traigas a nosotros, Señor, un nuevo anhelo, un nuevo deseo de ir a predicar a Cristo, de hablar de Cristo, de compartir de Cristo con inteligencia, con sabiduría, con argumentos, con testimonios, con denuedo, como dice acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Señor, oramos, Dios, que tú nos uses, que seamos tu instrumento, oh Dios, piedras vivas, Señor, para ir, para hacer lo que tú nos has mandado hacer, para que el mundo conozca a Cristo. Señor, nuestro país pasa por momentos difíciles. El mundo en general pasa por momentos difíciles. Señor, en el oriente hay guerras. Señor, en el norte hay guerra y confusión. En todo el mundo hay muerte y pandemia. En todo el mundo hay crisis económica. En todo el mundo hay familias que se destruyen. En todo el mundo hay jóvenes que ya no quieren seguir adelante, que no ven futuro, que no ven cómo luchar, que no tienen, como nosotros alguna vez anduvimos también perdidos y dispersos en el mundo sin saber cuál era el objetivo y la esencia, el significado de nuestra existencia. Padre, hay niños que están creciendo maltratados, hay niños que están creciendo sin padres, sin madres, hay niños que están creciendo, Señor, en pobreza, hay niños y niñas que están siendo violentados físicamente, sexualmente, verbalmente, oh Dios, emocionalmente. Necesitados estamos. El mundo sufre, oh Dios, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de la muerte y a causa del diablo. Señor, el mundo te necesita. No puedo decir yo hoy si el mundo te necesita más hoy de lo que te necesitó 10 años atrás, o de lo que te necesitaba 20 años atrás, o de lo que te necesitaba 30, 40 o 50 años atrás. Yo no lo sé, Señor. Yo solo sé que cada vez que escucho noticias y cada vez que nosotros todos escuchamos las noticias, cada vez que oímos de un familiar, de una persona que murió, Señor, de una familia que se está desbaratando, de personas que sufren con enfermedades, de personas que se han quedado sin empleo, de personas que están en una UCI peleando por su vida, de un niño que está sufriendo, de un joven que no encuentra sentido, o de una persona anciana que también está cansada de la vida y quiere quizás partir en los brazos de la muerte. Oh Dios, lo único que podemos ver cuando escuchamos estas noticias es que necesitamos a Cristo. Es que necesitamos conocer el Evangelio y es que necesitamos la salvación eterna, entender que somos eternos y que hay un plan y un proyecto de salvación para nuestras vidas, que la vida no se trata de los 30, 40, 100 años que vivamos aquí, que la vida no se trata de nosotros, que la vida se trata de conocerte a ti y de vivir contigo en la eternidad, en la vida eterna, que es conocerte a ti. Padre, por favor, usa a tu iglesia. Como hace más de 100 años usaste a Alberto Benjamín Simpson, la persona que de alguna manera es nuestro antepasado en la fe, que parte de su historia es la nuestra hoy en día. Señor, así como lo usaste a él, úsanos a nosotros. Así como le diste a él enseñanzas, casi que visiones, en aquellos lugares, en aquellos momentos de crisis de salud de su vida, Señor, también háblanos a nosotros. También muéstranos, Señor, qué sigue para nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos renueve espiritualmente, nos santifique, nos purifique y nos dé el denuedo, el valor, el poder para predicar a Cristo en el poder del Espíritu Santo.
Señor, Colombia te necesita, Bogotá te necesita, todos los departamentos de este país te necesitan, Señor. Clamamos, Dios, para que tú, oh Dios, obres en tu iglesia y abras los oídos y abras las mentes y abras, Señor, los ojos de las personas que no te conocen, para que puedan oír, para que puedan ver y para que puedan entender el mensaje de salvación y se conviertan de sus malos caminos y se conviertan de su pecado y se conviertan de todas sus atrocidades y se conviertan de sus desobediencias y se conviertan de todas aquellas cosas execrables delante de ti que ofenden tus ojos, que ofenden, Señor, tu sensibilidad, que ofenden tu santidad. Padre, ponemos a Colombia delante de ti, ponemos a Bogotá delante de ti, ponemos nuestro país, nuestro continente y el mundo en tus manos y oramos, Señor, para que traiga renovación a la iglesia y la iglesia con poder salga a predicar a Cristo como otras veces lo ha hecho y haya un mover, Señor, de salvación y de establecimiento del reino de los cielos en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia, en Sudamérica, en América, en todos los continentes y en todo este mundo. Padre, siguiendo lo que la Biblia nos enseña, siguiendo el ejemplo de la Escritura, estamos nosotros hoy aquí levantando esta oración con ánimo, Señor, con deseo, levantando nuestras manos y levantando nuestra voz, porque es un momento que exige que realmente tomemos acciones y que realmente tomemos decisiones. Padre, habla al corazón de cada uno, Señor, y úsanos, remuévenos, renuévanos para cumplir tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, con
llena mi ser, mi ser. lléname, 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 Espíritu de Espíritu de Dios, ven, lléname. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Una vez fue lleno del Espíritu Santo Pedro, en unión con los demás discípulos, él se paró y predicó el poderoso sermón que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El resultado, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una renovación espiritual produce una predicación poderosa de la palabra de Dios. Otra cosa que un estudio de la historia de los tiempos, cuando ha habido renovación espiritual, cuando ha habido mover del Espíritu Santo, nos enseña es que los tiempos de renovación son acompañados por un fuerte énfasis en la predicación de la palabra. No solamente en los tiempos de John Wesley en la historia tenemos registro de esos poderosos movimientos a través del poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra, también en los tiempos de George Whitefield y también en los tiempos de la Reforma. Cuando Lutero predicó la palabra, cuando rescató la Biblia frente a las doctrinas y a la enseñanza de la Iglesia y a las creencias de la Iglesia de Roma, la palabra de Dios jugó un papel fundamental en toda Europa desde los tiempos de la Reforma, cambiando, transformando no solamente las configuraciones políticas, sino también las vidas particulares de cada una de las personas que era tocada con la predicación de la palabra de Dios. La prédica de Pedro, por ejemplo, ya vimos la prédica de Pedro en Hechos 2, versículos 14 en adelante. Miremos ahora Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí está hablando que los discípulos, con el poder del Espíritu Santo, iban por todas partes. En Hechos de los Apóstoles, ese es el testimonio, por todas partes, predicando la palabra, el Evangelio, con poder. En el capítulo 6, versículos 9, 10 en adelante, está la historia de cuando Esteban, predicando el Evangelio, muere apedreado por causa de ese testimonio poderoso que está dando. En Hechos 6, versículos 8 en adelante, Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, que se llamaba de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia, la predicación de la palabra es irresistible. La predicación, la sabiduría de la palabra es irresistible. Y para completar aquí, en Hechos, en el capítulo 9, Pablo se ha convertido en el camino a Damasco, ha venido Ananías, ha orado por él, el Espíritu Santo ha tomado y ha llenado a Pablo, y en Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22 dice que enseguida, después del encuentro con Ananías, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Todos los que oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asola en Jerusalén a los que invocan este nombre y a esto ha venido acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, o sea Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una de las características de los últimos tiempos será la falta de la predicación de la palabra. Miremos Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 1 hasta el 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia, pero también con toda doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartándolos de la verdad, apartando el oído de la verdad y volviéndose a las fábulas. Uno de los juicios de Dios en los tiempos finales será el hambre de la palabra de Dios. Miremos lo que dice el profeta Amós en el capítulo 8, en el versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8, 11. Una iglesia que no es fuerte en la predicación de la palabra, una iglesia que no se alimenta con predicación bíblica, con enseñanza bíblica fuerte, con doctrina bíblica fuerte, siendo raquítica y desnutrida, no podrá causar un fuerte impacto en el contexto donde esté. La iglesia no se puede quedar en fábulas, la iglesia no se puede quedar en cuentos, la iglesia no se puede quedar en anécdotas, la iglesia no se puede quedar en historieticas. La iglesia debe considerar el texto bíblico profundamente. La iglesia tiene que concentrar su mente, su razón, su capacidad intelectual en comprender el Evangelio de Cristo, en comprender a los profetas, en comprender el Pentateuco, en comprender los escritos apocalípticos, en comprender lo que dice la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, en unión en la iglesia, para predicar la palabra poderosamente. Porque eso es lo que sucede cuando hay renovación espiritual en la iglesia. ¿Realmente valoramos la palabra? Es algo que debemos preguntarnos en estos tiempos, lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay muchas cosas en internet, sí, hay muchas cosas en las redes sociales, pero no todo es palabra. No todo es predicado y entendido y explicado de acuerdo al texto. No todo lo que dice ser palabra de Dios y exposición bíblica es realmente exposición bíblica. Una característica de la renovación espiritual más es la convicción de pecado. Miremos lo que dice Hechos 2:37. Volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 37, dice la Escritura, en este sermón de Pedro, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos? La palabra de Dios de un Pedro lleno del Espíritu Santo
llegó tan profundamente al corazón de estas personas que tuvieron que preguntarle a Pedro con desespero: ¿qué hacemos? Frente a lo que estás diciendo, ¿qué hacemos? Cristo le dijo que la obra principal del Espíritu Santo tendría que ver con convencernos a nosotros de pecado, de juicio, de pecado y de justicia, dice él en Juan 16, el Evangelio, en el versículo 8. El hombre natural no le gusta oír y que le digan que es pecador y que le hablen de sus pecados. Prefiere las fábulas, prefiere las historieticas, prefiere los chistes, prefiere las anécdotas. Eso sí le gusta, eso le encanta. Pero el problema fundamental del hombre, y nosotros lo tenemos claro porque lo hemos vivido, es el pecado. Y por lo tanto no podemos cambiar la esencia de nuestra predicación. Y el hombre necesita saber, el ser humano, el hombre y la mujer necesitan escuchar que son pecadores. Y nosotros debemos predicar en el poder del Espíritu Santo para lograr que el hombre natural tiemble ante la palabra de Dios. Solo esto es lo que puede cambiar la vida de las personas. Solo esto transformará una sociedad. Solo esto puede transformar un país. Solo esto puede hacer que el hombre realmente se vuelva humano. Porque el hombre se ha deshumanizado. Porque nos hemos deshumanizado, porque el pecado nos ha alienado, nos ha enajenado, nos ha hecho otro y no parecemos ya ni siquiera humanos. Predicar el Evangelio en el poder humano solamente puede traer ofensa y no traer muchos resultados, pero en un tiempo de renovación espiritual es diferente. En un tiempo de renovación espiritual, la palabra, como en Hechos capítulo 2, versículo 37, trae el arrepentimiento, trae la convicción de pecado a las personas. Pregunta aquí, como iglesia, ¿hablamos del pecado y del arrepentimiento? ¿Le hablamos a las personas claramente lo que dice Juan en su primera carta? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Le decimos eso a la gente? ¿Hablamos eso con las personas? ¿Realmente el ser humano, nuestra predicación, tiene que ver con eso, con el pecado y el arrepentimiento? Es una pregunta para nosotros, iglesia. La renovación espiritual, que tiene todas estas características que hemos hablado, resulta también en el crecimiento de la iglesia. Ya lo leímos acá. En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que los que recibieron la palabra de Pedro en este poderoso sermón del capítulo 2 de Hechos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el versículo 47, alabando a Dios, teniendo a favor con todo el pueblo, la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El propósito de Dios es llenar la tierra con el conocimiento de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Con la predicación del Evangelio y la renovación espiritual en cada lugar donde la palabra es predicada. El día de Pentecostés marcó el inicio de la iglesia y del crecimiento que hasta hoy en día la iglesia experimenta, partiendo desde Hechos 2, siguiendo por todos estos capítulos que hemos leído en Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo no fue necesario campañas espectaculares. En aquel tiempo no se necesitó avances tecnológicos de última generación para predicar el Evangelio. En aquel tiempo no se necesitaron grandes despliegues publicitarios en redes. No existía nada de eso. Todas esas cosas son buenas hoy en día y podemos usarlas para expandir el Evangelio de Cristo, para dar a conocer la palabra de Dios, para dar a conocer los principios bíblicos que la sociedad necesita. Todas estas cosas son buenas. Todas las campañas, todas las concentraciones, todos los eventos masivos que se han hecho y que se volverán a repetir más adelante, todos los congresos,
Todas estas cosas son parte del desarrollo de la iglesia, y es nuestra responsabilidad hacerlas, pero en un tiempo de renovación espiritual es tan real la presencia de Dios que la gente, como dice acá, se añade por muchos, por montones, para escuchar la palabra de Dios en las iglesias que predican la palabra de Dios. Entonces, al considerar estas características de una renovación espiritual, oremos, las voy a repetir. La renovación espiritual es parte de la misión evangelizadora de Dios. La renovación espiritual es fruto de la oración de la iglesia. La renovación espiritual consiste con el derramamiento del Espíritu Santo. La renovación espiritual produce predicación poderosa de la palabra. Renovación espiritual trae convicción de pecado a los seres humanos y la renovación espiritual trae el crecimiento de la iglesia. Sé que el sentir que está en su corazón es el sentir que yo he puesto aquí al traer este tema en esta tarde. Ahora oremos, en este tiempo que nos queda, oremos al Señor para que Él nos bendiga, para que Él nos use, para que prediquemos la palabra con denuedo, para que nuestra predicación, como dice la Biblia bíblica, traiga convicción de pecado y arrepentimiento a la sociedad, para que el Señor añada a la iglesia todos los que han de ser salvos, no porque queremos ser grandes, no porque nosotros queremos un nombre para nosotros, porque el Señor añade a las iglesias que predican la palabra en el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo para gloria de su nombre, y solo para gloria de su nombre y para que se cumpla su propósito y su misión de llevar el Evangelio a toda criatura, cumplimiento a través de la iglesia. Le invito a que oremos juntos. Señor, gracias Dios por hablarnos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos enseña cada día. Padre, no sé si hoy hay tanta sed y hambre de tu palabra como el profeta Amós lo estaba diciendo. Señor, te ruego, Padre, lo que sí sabemos es que hay necesidad de tu palabra. Señor, hay necesidad de tu palabra dentro de la iglesia. Señor, la iglesia ha disminuido, ha bajado la calidad de su predicación. Señor, la iglesia, oh Dios, ha hecho de la predicación bíblica fuerte del Evangelio una versión light, una versión suavizada, una versión sin esencia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que traigas discernimiento y sabiduría a cada uno de nosotros, que nos ayudes a aplicarnos a conocer tu palabra, a estudiar tu palabra, a escudriñar tu palabra, a orar sobre tu palabra, para entenderla y para realmente vivirla. Para que al vivirla y predicarla con denuedo, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los demás, el mismo Felipe, en el camino, tu palabra, Señor, traiga entonces convicción de pecado y arrepentimiento a los seres humanos, Dios. Nosotros lo vivimos y lo experimentamos. Pablo lo experimentó, Señor. Todos nosotros lo hemos vivido. Todos los que te hemos conocido y que realmente hemos visto la salvación de Cristo Jesús y la transformación del Señor en nuestras vidas, vemos y reconocemos, Señor, que vivíamos en pecado, que vivíamos en la desobediencia y nos dimos cuenta lo terrible, lo espantoso que era el pecado que practicábamos delante de ti, Señor. Padre, te rogamos, Dios, que tú, Señor, llenes nuestra boca como iglesia de la palabra que es, Señor, que nos ayudes a predicar todo el consejo de Dios, porque ese consejo de Dios también tiene que ver con hablar del pecado y decirle al ser humano, como dice Pablo en Romanos 5, que si no te conocemos y si Cristo no es nuestro Señor, somos tus enemigos. Estamos en pecado y bajo la ira de Dios. Padre, para el ser humano natural esto es locura. Para el ser humano natural nosotros somos anacrónicos. Para el ser humano natural nosotros y nuestra predicación y nuestra Biblia y todo lo que nuestras oraciones y lo que hacemos para ti, nuestros cultos,
Somos ya algo raro, algo extraño, fanáticos religiosos, locos, completamente desadaptados, completamente fanáticos, completamente intransigentes, intolerantes, porque no aceptamos las prácticas corruptas y pecaminosas de esta sociedad que se llama diversa. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas arrepentimiento, Señor, como lo dices en Juan 16, sobre esta sociedad colombiana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, para que tú, oh Dios, obres en medio de nuestro país, en medio de cada aldea, cada población, cada vereda, cada ciudad, cada país, en cada lugar del mundo. Que tu palabra, oh Dios, Señor, se mueva trayendo a ti, acercando a ti y trayendo convicción de pecado para que los seres humanos se conviertan y como estos hombres y mujeres de Hechos 2 pregunten qué debemos hacer, qué tenemos entonces que hacer. En el nombre de Jesús, oh Dios, oramos, Señor, que añadas a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. En cualquier lugar donde haya una iglesia, pequeña o grande, Señor, donde haya una iglesia con bancas o con sillas de teatro, donde haya una iglesia, Señor, con sillas, o que haya, Señor, una iglesia, oh Dios, con el mobiliario que sea, oh Dios, que en ese lugar, Padre Celestial, tú traigas, Padre Santo, a todos los que han de ser llenos. Usa, Dios, nuestro testimonio por medio de las redes, usa nuestro testimonio por medio de los canales de comunicación, pero que tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, sazonen nuestro trabajo, sazonen nuestra obediencia, sazonen nuestro compromiso, para que realmente la iglesia se llegue, oh Dios, para que la iglesia, el mensaje de salvación, nuestra predicación llene y no sea resistida. Y tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos, Señor. Tú añadas a la iglesia cada día todos aquellos que te busquen, que te necesiten desesperadamente, con sed y con anhelo de encontrar la respuesta que se necesita para la vida de cada uno. Señor y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, al terminar este tiempo, oh Dios, oramos porque hay otras necesidades a nuestro alrededor. Porque también, Señor, tenemos necesidad de que los que hemos creído estemos sanos. Porque tenemos necesidad, oh Dios, que los que hemos creído tengamos la provisión. Porque tenemos necesidades de muchas formas, Padre. Y al orar, Señor, en esta noche ya casi, Señor, dejamos delante de ti todas las otras peticiones que traemos. Pero hoy, Señor, queremos orar por este tema de la renovación de la iglesia, para que podamos, Señor, cumplir la misión que tú tienes y que tú nos entregaste claramente en tu palabra. Señor, la Biblia dice que lo demás vendrá por añadidura, que en la medida en que busquemos el reino de Dios, tú traerás las otras cosas como una añadidura. Señor, trae sanidad a los que están enfermos. Señor, tú conoces las peticiones de oración, de los chats de oración. Tú conoces los mensajes que han venido y han ido, Señor, dándote gracias también por aquellos que se han recuperado, oh Dios. Tú sabes la necesidad de aquellos que la provisión ha bajado. Tú sabes, oh Dios, la necesidad de aquellos que están tristes y deprimidos por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ten en cuenta, Señor, nuestras necesidades y nuestras oraciones y peticiones y rogativas que hacemos delante de ti. Las traemos en general delante de ti, confiando, Señor, en que tú las oyes, pero también creyendo que eso es parte de la añadidura y que no es lo esencial, que lo esencial es el reino de los cielos, el establecimiento del reino de los cielos a través de la predicación de tu palabra, en la unción del Espíritu Santo, por medio de la iglesia, tu pueblo que has escogido, que has lavado para ti y que has santificado para ti. Señor, gracias, gracias, hoy te damos gracias. Gracias porque tú vas a cumplir tu palabra. Gracias porque vamos a ver en los próximos días, meses y años personas viniendo a conocerte. Porque vamos a ver, Señor, personas realmente viniendo delante de ti, oh Dios, en medio de todo lo que está sucediendo, para conocerte y para arrepentirse y para dar gloria a tu nombre. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como la Escritura nos llama a orar, hacemos esta oración y cerramos este tiempo de oración. Amén y amén.
el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no volveremos atrás.
seguiré. Amén. Ten presente nuestra vida de iglesia. En nuestro proceso de apertura te invitamos a diligenciar una encuesta por familia. El link será enviado al grupo de WhatsApp de iglesia y también podrás encontrarlo en la página de Facebook. Recuerda, es una encuesta que nos permitirá conocer tus apreciaciones en este proceso. Solo diligencia una encuesta por familia. Recuerda nuestros espacios de oración y meditación en la Escritura, encuentros con Dios, los lunes 10 a.m., miércoles y viernes 6 p.m. Puedes conectarte en vivo por Facebook o verlo en diferido por Facebook y nuestro canal de YouTube. Damos gracias a Dios por su cuidado. Gloria sea a Dios que sostiene su iglesia. Gracias por tu fidelidad con tus diezmos y ofrendas. En la imagen encontrarás la información que necesitas para poder hacer tus aportes. Recuerda enviar al correo el comprobante de los mismos. Gracias por tu generosidad. Tus donaciones y ofrendas bendicen a muchas familias que lo precisan en este tiempo. Seguimos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos o dinero y entregando mercados a las familias que lo necesitan. Un abrazo y que Dios les bendiga.